Incisos es una presentación de Mushroom Factory, una empresa costarricense que produce y comercializa hongos comestibles, frescos y nutritivos, 100% orgánicos desde la cosecha hasta la post cosecha, certificados por el ente norteamericano USDA. Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. De la Arquidiócesis de New York paso a la Arquidiócesis de Newark en el año 2004 porque esta institución está bajo el patrocinio de la Arquidiócesis de Newark. Entonces, con ellos estoy 14 años, con Renew International. Y digo esto porque el conocimiento que yo tengo de ministerio hispano y el conocimiento que yo tengo de la iglesia de Estados Unidos se lo debo a Renew International. O sea, tengo que reconocer que esta institución me dio a mí la oportunidad de realmente amasar una cantidad de conocimientos y de ver la realidad desde una perspectiva muy, muy amplia, porque no solo fue la perspectiva desde el sacerdote en una parroquia, sino la perspectiva desde los laicos que se están formando. Entonces, Hablemos de porque eso. Hablemos de eso, padre. ¿Cómo es eso del conocimiento de la comunidad hispana? Es decir, desde la perspectiva, evidentemente, ministerial, pero la comunidad hispana en Estados Unidos, esa comunidad que pareciera ser católica de origen, llega a Estados Unidos, comienza a adquirir costumbres que no son necesariamente similares a las que traía, y bueno, pues comienza esa especie de dilema entre qué hacer, qué no hacer. Luego en Estados Unidos hay sopotoscientas iglesias, unas más parecidas, otras menos, unas alejadas, unas un poquito más cerca, pero en todo caso son muchas, y bueno, se genera confusión. Entonces, cuénteme cómo se ve desde la, valga la redundancia, desde la visión ministerial y cómo trabajar con ellos. cuando yo llegué a Renew International, bueno, lo primero que hizo Renew, yo llegué en julio del año 2004. En agosto yo estaba en Burundi y en Ronda con Sister Mary Cooper y con Estefan. Estuvimos trabajando allí en un proceso de reconciliación entre los Tutsi y los Hutus en Ruanda, Burundi. Eh, entonces, bueno, esto fue un choque porque de una u otra manera la realidad africana es una realidad absolutamente distinta, una realidad muy, 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 muy compleja, muy compleja. Y eso de una u otra manera fue como para mí un despertar inmediato sobre la necesidad de quitarme las estructuras y los esquemas desde el punto de vista de un sacerdote que viene de salir de un campo intelectual como es la maestría y de estar continuando en el campo intelectual, aunque doctorado mío era de teología práctica, ¿no? O sea, la teología práctica, hago un inciso acá, la teología práctica se difiere de la teología dogmática en cuanto que la teología dogmática parte de un enunciado y de ese enunciado general va tratando de eh, bajar ese enunciado en diversos tópicos, es decir, que tenemos una teología deductiva. ¿Ya? En cambio, la teología práctica parte del quehacer de la vida diaria y desde la inducción va subiendo entonces para llegar a ver la presencia de Dios presente en esa realidad. O sea que son movimientos que en definitiva apuntan a una misma teología católica, sin embargo las perspectivas hacen que unas sean eh, para un tipo de acción o un tipo de énfasis y otras para otro tipo de énfasis. Con Renew International tengo la oportunidad de poner en práctica esta teología práctica, ¿no? Y eh, empiezo a visitar las diócesis. La primera diócesis que visito, la diócesis de Rockford, Illinois, la diócesis de Davenport, Iowa,
la diócesis de Trenton en New Jersey, la diócesis, yo tenía, cada presentador tenía un número de diócesis, yo tenía en ese momento 5 diócesis más el liaison con la oficina que teníamos en El Salvador y el proyecto, porque cuando yo accedí a trabajar con Renew International, la petición mía fue, la única manera que yo trabajo con ustedes es que ustedes me dejen hacer esto también en Venezuela. Okay. Entonces ya yo empecé a tener los contactos para poder hacer Renew en Venezuela, que eso se hizo realidad. Yo llegué en el año 2004 a Renew, se hizo realidad en el año 2008, que empecé a trabajar en Venezuela. Anyway, a la pregunta tuya, trabajar con los hispanos en Estados Unidos no es una receta y que pueda ser aplicada en todas partes de Estados Unidos. Es decir, la costa este, el centro, el sureste, el sur, el suroeste, el oeste, cada región tiene una particularidad. Y esas particularidades te la da, primero, la historia de los hispanos en esa zona, la historia de la Iglesia Católica en esa zona, la manera como los hispanos han ido poco a poco llegando a esas zonas o que han estado. Ejemplo, estoy hablando de hispanos que han estado desde siempre en la zona sureste de Estados Unidos, en la zona sur o en la zona suroeste de Estados Unidos o en la zona oeste. Hay una presencia de hispanos constante que data de 200 años de historia. Es decir, que no estamos hablando de hispanos que están recién llegados. Es distinto hablar de los hispanos del oeste, suroeste, que son mayoritariamente mexicanos, a hablar de los hispanos que están en la costa sureste, noreste, que son mayoritariamente caribeños o latinoamericanos. Eso te da una visión eclesiológica de una experiencia eclesiológica totalmente distinta. No es igual hablar de la diócesis, de arquidiócesis de Chicago, que no es que sean mexicanos, sino que son chicanos, ¿ok? A la diócesis de Rockford, que está al lado, ¿ok? Que son mexicanos. Son dos pastorales totalmente distintas. ¿Por qué? Porque aquí el truco es qué es lo que tú entiendes por ser iglesia y qué es lo que tú entiendes de iglesia. Aquí, esta es la pregunta básica. La pregunta básica no es quién es Jesucristo. La pregunta básica no es quién es Dios Padre. La pregunta básica es qué entiendes tú por iglesia. Entonces, porque venimos con diferentes modelos eclesiológicos, aunque hablamos español, aunque venimos de América Latina, de Centroamérica, cada país tiene un perfil eclesiológico que marca la pertenencia a la comunidad parroquial. Entonces tú tienes personas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, en una parroquia como San Lorenzo Brindisi en LA, tienes que el 99% son mexicanos, ¿okay? Pero la parroquia de al lado casi el 99% son salvadoreños. Una se diferencia de la otra porque la primera es mucho más pasiva. Dame para formarme. La segunda es mucho más activa. Ponme que yo me forme en el camino. Entonces, cuando tú ves estas dos, estos son dos track Modelos, ¿no? que nunca se van a encontrar porque de una u otra manera la perspectiva de ser iglesia son distintas. Entonces, ahí tenemos que estar trabajando acá con muchísimos y diversos modelos eclesiológicos y muchísimos y diversos modelos de formación para poder entonces atender a comunidades que son recién llegadas, comunidades que tienen tiempo acá, comunidades que tienen 200 años, comunidades básicamente que son hispanas pero hablan inglés, comunidades que no hablan ni inglés ni español, ¿okay? Que hablan otro tipo de lengua, especialmente los guatemaltecos, que hablan el quiché o hablan otro tipo de lengua guatemalteca. Es decir, y ejemplo, tienes
idiosincrasia cubana del sureste, ¿ok? Muchos de ellos anclados en una iglesia, la iglesia que dejaron de Cuba, que replicaron de una u otra manera en Miami, pero ahora cuando los hijos que son americanos nacen y se insertan en el mainstream de la vida americana, surge otro tipo de experiencia religiosa con los cubanoamericanos y con el influjo de los colombianos, venezolanos y brasileños en Miami hace que ahí tengas un pasticho. Porque son eclesiologías absolutamente diversas.